Pues aquí estamos en directo en Alex Comunica, como siempre, promocionando, apoyando congresos para el despertar, para tener más conciencia de lo que somos y desarrollar ese potencial que tenemos en nuestro interior. Era el caso de las jornadas que antes veías, Jornadas Despierta, que se van a celebrar en breve en Valladolid, y también el evento que se va a celebrar aquí en Barcelona los días 25 y 26 de noviembre, que es Estados de Consciencia Expandida con expertos internacionales que vienen desde fuera de España para estar con nosotros y hacernos ver que no todo es lo que percibimos con los cinco sentidos, que hay una realidad que está más allá. Como la persona que hoy nos acompaña, que es Vicente Merlo, doctor en filosofía, investigador, escritor, que siempre es un placer conversar con él aquí en el programa. Y también nos acompaña Mario Flores, que es director de Proyéctate Online, coach de proyectos digitales y, obviamente, codirector también, organizador de este Congreso Estados de Consciencia Expandida. Mario, Vicente, bienvenidos a Alex Comunica. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alex. Vicente, tu ponencia será un viaje a través de la consciencia, meditación, un viaje a través de la consciencia. Es interesante este título porque cada vez hay más interés por indagar qué hay en otros planos, otros mundos. Y se recurre a muchas cosas, ¿no? Desde, por ejemplo, a ceremonias de ayahuasca o rituales con LSD, con psilocibina. Está en boga todo esto, ¿no? Pero claro, uno no sabe, Vicente, hasta qué punto uno busca el subidón o busca el desarrollo o la expansión de la conciencia. Y esto toca a través de la respiración, de la meditación, se puede llegar a esos estados sin necesidad de recurrir a la química, plantas o enteógenos. Yo no sé si tú opinas lo mismo o no. Vicente, bienvenido. Muchas gracias, totalmente de acuerdo. Por una parte no tengo nada en contra de todas las técnicas del éxtasis, la tecnología del éxtasis, como se ha denominado a veces, pero efectivamente en el caso de la meditación se trata de un trabajo interior que produce una transformación y que no depende de elementos exteriores. Y por otra parte, pues tiene la garantía de muchas tradiciones contemplativas que han investigado profundamente en todos los tipos posibles de meditación, de contemplación, de concentración. Por tanto, yo creo que es una herramienta importante para esa expansión de conciencia o lucidez de conciencia o plenitud de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es tan evidente su naturaleza que es lo primero, no sé si lo único, indudable. Muchas veces la gente no tiene en cuenta que absolutamente cualquier conocimiento que uno tenga es un contenido en nuestra conciencia. No hace falta negar la existencia del mundo exterior para reconocer que lo que yo conozco es porque ha pasado a convertirse en un contenido de mi conciencia, sea cual sea el conocimiento. A mí me gusta distinguir entre conciencia y autoconciencia. Una cosa es la conciencia, los animales tienen conciencia, ¿cómo no? Podríamos decir incluso que la conciencia es la naturaleza básica de la realidad, o conciencia-energía si queremos, y que absolutamente todo son gradaciones de esa realidad única que sería la conciencia-energía. Pero otra cosa es ese ser un sujeto autoconsciente, que ya es distinto. No es un algo, sino que somos un alguien. No es un algo, sino que somos un alguien. Explícame eso. No, alguien, no un alguien, sí. Alguien quizá también lo somos, ¿no? Pero... Sí. Claro, hay concepciones del ser humano, incluso de lo absoluto, si es que se cree que existe algo absoluto, que se entienden como energía o como conciencia incluso, pero una realidad distinta de la energía y la conciencia es el sujeto autoconsciente. Todo lo demás son objetos para nosotros, mientras que el fondo de nuestro ser es ese sujeto que nunca puede convertirse en objeto. Es el vidente de todo lo visto, podríamos decir. Es el que observa absolutamente todo lo que aparece ante nuestra conciencia. Entonces, la realidad es nuestra observación, el enfoque es nuestro mundo. Efectivamente, nuestro mundo cognitivo, sin ninguna duda. Como repito que esto no implica negar la existencia del mundo exterior, pero ese mundo exterior aparece, es un fenómeno que se manifiesta ante mi conciencia.
Ponme ejemplos de eso, Vicente. Bueno, es que es lo más elemental. La gente puede mirar este micro en el que estoy hablando y decir, hombre, ¿pero qué? ¿No te das cuenta de que está ahí fuera de ti? Sí, me doy cuenta, soy consciente, pero de que en mi conciencia no entro ahora en el proceso cómo se ha producido el que yo llegue a tener una imagen de micro en mi conciencia. Pero es que eso es evidente, yo no puedo negar la conciencia. Y el siguiente paso, no puedo negar de que yo estoy siendo consciente de estar conscientemente observando el micro. La conciencia se va expandiendo. De hecho, la meditación yo diría que es un momento... El término expansión obviamente es una metáfora. Uno inmediatamente se imagina, yo que sé, como un cosmos que se va ampliando. Por eso antes empezaba hablando también de una mayor lucidez de la conciencia o de una mayor plenitud en la conciencia. Porque no hace falta que yo alcance la conciencia cósmica como Richard Bucke, aquel psiquiatra canadiense que tuvo una experiencia de tal calibre que terminó escribiendo un libro en 2 volúmenes extraordinario que se titula Conciencia Cósmica. Y eso significa que fue testigo de cómo su identidad más profunda no se terminaba en él como individuo, como ego, como cuerpo, sino que uno descubre que su identidad es también esa conciencia cósmica. Conciencia cósmica, claro. Aquí hay muchos nombres, ¿no?, para definir lo mismo. Se habla de la inteligencia universal, se habla del cosmos, se habla de Dios, se habla de otros planos, bueno, se habla de muchas cosas, ¿no? Pero cuando uno toma conciencia de lo que existe realmente, o tiene a veces estados de epifanía, por de alguna manera, ¿no?, de conexión con el todo, eso es un viaje realmente a la conciencia, ¿no? Y cuando vives esos estados de epifanía, relativizas todo mucho. Ya no todo es tan grave, todo pierde peso, todo es más ligero, ¿no? Que al fin y al cabo yo creo que es la utilidad práctica, en este caso, de la meditación. Más allá de que uno sí pueda acceder a estados modificados de la conciencia, ¿no?, y ver qué hay más allá, es sobre todo un estado de presencia único, maravilloso, para afrontar los problemas del día a día. Claro, aquí vendría la aplicación. Yo distinguiría dos cosas. Primero, lo que podemos llamar el estado profundo de meditación, que es el estado natural de la conciencia. Yo diría que es el único estado no alterado de la conciencia. Es el único estado en el que no se producen en nuestra conciencia las perturbaciones que habitualmente hacen que estemos encerrados. Yo siempre digo que una de las experiencias más, no sé si decir sencillas, creo que sí, en la meditación es descubrir que nos hemos pasado la vida embotellados en la mente. Sí. Y de repente uno descubre un silencio, pero un silencio que no es mera negación de los ruidos, sino que es una sensación de identidad. Entonces uno dice, Dios mío, me he pasado la vida totalmente identificado con mis procesos psicológicos. Y eso es una reducción del campo de la conciencia. Me he constreñido, me contraigo, cuando mi estado natural sería ese estado de, ni siquiera diré expansión, porque podríamos decir que es un estado no local de la conciencia. Es la conciencia no local de la que nos hablarán en las experiencias cercanas a la muerte, ya que tenemos a personajes tan importantes como Pim van Lommel o Manel Sanz y otros, hablando de experiencias cercanas a la muerte. Y justamente algunas de las descripciones de las experiencias cercanas a la muerte son la mejor ilustración de en qué consiste una conciencia expandida. Incluso hay quien habla de un conocimiento perfecto y de un amor absoluto. En esto coinciden todos. Normalmente, aunque la mayoría de los neurocientíficos siguen cerrados en su paradigma materialista, reduccionista, y la conciencia y el pensamiento se conciben como una segregación, un epifenómeno del cerebro, algunos de estos investigadores de las ECM están cayendo ya en la cuenta de que el cerebro no es el productor de la conciencia, sino un filtro. Es una válvula que filtra una cantidad no solo de información, sino de campos de conciencia que están ahí, pero que nuestro pobre cerebrín no es capaz de
de canalizar y de reconocer. Esa eterna discusión, ¿la conciencia está producida por el cerebro o simplemente, como decías tú, el cerebro es un traductor de la conciencia? Efectivamente. Yo creo que cuando nos vayan contando a la gente que no lo conoce en el Congreso los testimonios de quienes han tenido la gran suerte de tener una experiencia cercana a la muerte, verán que es verdaderamente impresionante. Es que es para soltar la carcajada. Quienes han vivido en primera persona la experiencia, cuando el científico dice, no, yo creo que es que falta oxígeno, es por la anoxia, pero en definitiva es una especie de alucinación. No, por favor, no. ¿Por qué no es una alucinación? No es una alucinación, primero por la experiencia directa. El 95% de los casos dicen que si es real, me pregunta usted. No solo es que es real, es que es ultra real. Es mucho más real que lo que vivimos habitualmente como realidad. Esto como experiencia personal. Y después porque hay ya suficientes casos, sobre todo a través de cuando Pim Van Lommel pasa de los estudios retrospectivos como se hacía hasta entonces, que es a personas que a lo mejor hace 20 años que han tenido la experiencia, preguntarles, y comienza a hacer en Holanda, con 10 hospitales coordinados, estudios prospectivos. Y ahí se está controlando cuando entra alguien con una operación de corazón, electrocardiograma, electroencefalograma, y se ha visto la coincidencia temporal de cómo con electrocardiograma plano y electroencefalograma plano, científicamente difíciles que hayan fenómenos psicológicos, el sujeto está teniendo una experiencia alucinante, pero en el buen sentido de la palabra, que es la experiencia de su vida, de vivir que el universo está hecho de la sustancia del amor, que el amor sostiene absolutamente todo lo que existe y que él ha salido del cerebrín y del cuerpín que tiene y está descubriendo que todo está ocurriendo en esa conciencia infinita. El amor. ¿Qué es el amor entonces? ¿A qué llamamos amor, Vicente? Hombre, yo creo que... Déjame que traiga a colación a nuestro maestro Platón con lo de la escalera del amor que dice en el banquete. Nosotros generalmente conocemos tipos y grados bastante reducidos del amor. Entonces, hay amor, magnetismo, desde el nivel físico-sexual, pasando por el nivel afectivo, pasando por el nivel mental, pero todos esos son grados, más bien degradaciones del amor absoluto, de la idea de amor, diría Platón, donde idea no significa concepto mental, sino auténtica realidad. Por tanto, yo diría, bueno, no hay manera de ofrecer una definición y tampoco nos importa, pero que cada uno mire cuando suena o evoca una situación en la que él cree que ha experimentado el amor, que multiplique eso por 10.000. Lo que llamamos amor es eso, solo que en un nivel reducido. Una concepción que haya visto o que confíe en que el amor mueve el universo es que cambia radicalmente frente al nihilismo galopante en las últimas décadas, ¿no? Recojo ahora el hinduismo, tiene el Vedanta sobre todo, y las Upanishads, una frase bien conocida que es la realidad, Brahman, es Sat Chit Ananda, es decir, es ser, realidad pura, es conciencia pura, conciencia infinita, conciencia absoluta, y es Ananda, gozo. Pues el amor sería como un derivado del Ananda. El Ananda es la felicidad sublime. En nuestra tradición podría asimilarse a la bienaventuranza, a un estado de éxtasis gozoso. Pues bien, absolutamente todo lo que existe estaría hecho de esas tres cualidades que en realidad son una. Somos conciencia gozosa, podría ser la definición. Conciencia gozosa. Eso me interesa. Porque en este programa, que hacemos varios cursos también, eventos para el despertar, claro, yo percibo mucho en las personas que vienen a estos eventos falta de vitalidad o como una desconexión de la vida, o del cuerpo incluso,
como una incapacidad para disfrutar de la vida. Precisamente, gracias a la meditación, de hacer este viaje, ¿no?, a través de la conciencia, o mejor dicho, de la consciencia, uno puede conectar de nuevo con el gozo. Conectar con el amor, pero como decía muy bien Vicente, no el amor romántico, que está muy bien, o esas degradaciones del amor, sino el amor. El amor como motor del mundo, motor del universo, aquello que nos envuelve, aquello que nos enlaza, ¿no?, que nos une a todos. Déjame que vuelva a lo que decías tú antes, porque hasta ahora nos hemos subido un poco a las nubes, ¿no?, de la realidad última y bajamos a lo que tú insinuabas, la aplicación de ese estado de meditación. Entonces se trata efectivamente, a mí me gusta hablar de un momento ascendente de la meditación, donde uno se armoniza, un momento cumbre en el que tiene la experiencia de esa vacuidad luminosa, podríamos decir, con el budismo tibetano, o de esa conciencia pura que decíamos, de esa presencia, decías tú también. Vale, podríamos quedarnos ahí, pero después viene un momento descendente en el que yo voy a recuperar, intensificando la naturaleza y la lucidez de cada una de mis facultades psicológicas. Es decir, voy a pensar, pero a pensar de otra manera, sin perderme en la mente. Voy a abrir mi corazón y convertirlo en un canal de amor compasivo transpersonal sin aferrarme a la primera emoción o a la primera persona que estimula en mí esa emoción. Y por tanto esa conciencia plena, mindfulness, como no iba a salir el término, pero también heartfulness, se lleva a la vida cotidiana. Pasamos del estado de meditación a la actitud meditativa y en el día a día yo estoy mucho más atento tanto a lo exterior como a lo interior. Y eso me permite no identificarme con el personaje al que juego ser consciente y la mayoría de las veces inconscientemente en mi vida cotidiana. Y entonces puedo escuchar mejor. Si no sabemos ni escuchar, si nuestra mente está, la loca de la casa que decía Santa Teresa, está tan hiperactiva que el otro ya puede estar cantando misa, que yo estoy pensando lo que le voy a responder. Música, pero si no podemos escuchar música, escuchamos el ruido interior cuando tratamos de escuchar música. Por tanto, el silencio como parte fundamental de la meditación y de mi propio fondo del ser. Pero hay quien tiene mucho miedo al silencio, Vicente. El silencio da pavor, ¿eh? Y sobre todo cuando a veces no es buscado. Esto es como la soledad. Claro. Cuando la soledad no es buscada, da mucho miedo, ¿no? Porque hay una herida, siempre herida de abandono. Hay un niño ahí que está gritando continuamente. Y claro, cuando hay silencio, esos gritos se oyen más. La rabia, la tristeza, todo eso se siente mucho más. Por eso hay gente que no entra ahí, no quiere entrar. No quieren sentir. No quieren que les duela. Fíjate, yo ahora establecería una distinción, volviendo a la importancia de la expansión de conciencia, entre una meditación terapéutica que parte de ese estado meditativo, esa actitud meditativa, y entonces puedo permitir que emerjan los contenidos reprimidos, microtraumas, macrotraumas, y habría que ir con más cuidado, pero los estoy integrando de una manera nueva, de una manera distinta, porque estoy en esa actitud meditativa normalmente. O lo reprimo porque no me gusta y me genera ansiedad en cuanto surgen, o me invaden y me ahogo en ellos, caigo en la inconsciencia y la emoción me domina. De esta manera estoy alerta, permito que surjan los contenidos inconscientes, pero los estoy integrando contemplativa y amorosamente. Esto no es fácil, pero estoy proponiendo que el lema freudiano de hacer consciente lo inconsciente puede tener una aplicación. De hecho, en la psicología transpersonal hay varios autores, Michael Washburn, por ejemplo, que frente a otros más junguianos que dicen no, Jung no era demasiado partidario de la meditación, más bien imaginación activa en vez de meditación, Washburn llega a decir, pero si la meditación puede convertirse en la vía regia hacia el inconsciente. Freud decía que eran los sueños, la vía regia hacia el inconsciente. En el sentido, creo que yo estoy diciendo ahora, uno puede abrirse y expandir su conciencia para que lo que era
habitualmente subconsciente, está por debajo de mi conciencia, aparezca y lo integre. Pero luego está la otra meditación, que en Wilber, el más conocido de psicólogos transpersonales, dice, no, el inconsciente déjalo, ya lo trabajaremos, la sombra y todo lo que queramos, pero la meditación es sobre todo una apertura, resumiendo mucho, a la supraconciencia. Yo diría, ya que integremos las dos cosas. Puedo utilizar una meditación terapéutica que amplío mi conciencia hacia lo inconsciente y una meditación, digamos, más elevadora o más en búsqueda de lo espiritual, ¿por qué no utilizar el término que parece que esté prohibido a veces?, en la ampliación y expansión hacia esos campos superiores de conciencia. Hay quien dice, yo no estoy hecho para la meditación, lo he intentado, no puedo. No hay nadie que no esté hecho para la meditación, porque a mí lo que me gusta decir es meditar, es descansar en el ser. Descansar. Meditar es descansar. Físicamente me relajo, emocionalmente entro en paz, mentalmente la mente se queda en calma. Y entonces descubro algo tan grande respecto a esos movimientos turbulentos que ni imagino hasta que no lo vivo. Quizá también, Vicente, porque tenemos una idea muy tópica, convencional de lo que es la meditación, ¿no? Hay quien dice que la meditación tiene que hacerse sentado en la posición de la flor del loto. Yo, por ejemplo, ayer, que tenía el día libre, me fui a pasear por todas las playas de la Costa Daurada, Tarragona, La Rabasada, Sabinosa, Waikiki. O sea, me estuve ahí casi 3 horas caminando y medité. Claro. Pero medité en movimiento y tuve momentos de conexión con la dicha, con el gozo. Es decir, Claro. qué maravilla es la vida. Sentí que la vida era maravillosa en ese momento. Sentí ese amor, pero caminando por la playa. Por eso yo distingo entre la meditación como práctica formal. Ahí te pones en Padmasana o en la postura que quieras, pero estás un tiempo quietecito, a ser posible, práctica formal. Para alcanzar el estado de meditación. Pero lo importante es luego mantener en la vida cotidiana la actitud meditativa. Entonces, si uno va a la naturaleza con actitud meditativa, la experiencia de lo maravilloso que es la naturaleza y el gozo interior que se siente en comunicación con ella es posible sin estar sentadito ni nada por el estilo. Pero uno está en la actitud meditativa o incluso entra espontáneamente en esa actitud, ¿no? Y no hace falta que uno diga, bueno, ahora es que voy a meditar porque he venido a la naturaleza. No. La naturaleza está en meditación y me lo contagia, podríamos decir, ¿no? Claro. Entras espontáneamente, porque la meditación es un estado natural del ser. Es decir, no hay que forzar, no hay que hacer, hay que descansar en el ser. Cuando uno se encuentra en esos estados, Vicente, es fácil que pueda recibir mensajes, incluso mensajes del más allá. Comunicación con los difuntos, ¿por qué no? Acceso a otros estados. Hay quien tiene incluso fenómenos de avistamiento, puede ser ovni extraterrestre. Hablamos también de abducciones, hablamos de apariciones marianas, fenómenos que muchos investigadores ufólogos especializados en la materia ya empiezan a decir que son fenómenos de la conciencia. Fenómenos de la conciencia. Sí. Claro, pero eso se puede decir en el sentido que inicialmente decíamos, que de lo que estamos seguros es que es un fenómeno en mi conciencia. Pero se puede decir también de manera reduccionista, negando que eso corresponda a una realidad exterior. Lo que pasa es que puede corresponder a una realidad que podríamos denominar exterior, pero no físico-material, cuando uno, como tú dices, puede descubrir que el universo físico-material es solo el plano más externo, más superficial, más denso, y que hay otros planos, otras dimensiones de las que puedo ser consciente. ¿Tú has entrado en esos planos, Vicente? ¿Has experimentado esos otros planos, otros mundos? Yo creo que todos los experimentamos, pero no somos totalmente conscientes de ello. Y puestos a elegir, que no hay por qué elegir, más que esos planos, yo diría que la meditación es la búsqueda del centro. Más que de esa multitud de experiencias, ¿no? Que no tengo nada en contra, ni niego, ni los avistamientos, ni las apariciones marianas, ni la de los bodhisattvas, pero más importante que todo eso, que siguen siendo objetos en mi conciencia, fenómenos de mi conciencia, lo fundamental es encontrar el centro
el sujeto que está experimentando todo eso. Y ante esos fenómenos, adoptar quizás lo que estamos llamando la actitud meditativa, igual que cuando viene un pensamiento, puedo contemplarlo con atención plena, pero lo dejo pasar y no me engancho a él. Puedo estar contemplando aquello, pero no perdiéndome. Mircea Eliade decía, el samadhi, la meditación, se ha traducido siempre como éxtasis, pero éxtasis es salir de sí, cuando el yoga lo que pretende es entrar en sí, así es que voy a llamarlo éxtasis, es decir, instalarme en el centro de mi ser y desde ahí que aparezca cualquier epifanía, cualquier teofanía, cualquier fenómeno de cualquier tipo, pero una vez más no me pierdo en ello. Claro. Nada me mueve de mi centro. Efectivamente. Ningún hecho externo me mueve de mi centro. Claro, si todos llegáramos a esa aplicación práctica de la meditación, la vida también nos iría de otra manera. Primero, el modo víctima se iría. El modo de víctima de que, oh, pobrecito de mí, es que el mundo es una amenaza, todo el mundo, esto y lo otro, el Bill Gates, esto, bueno, esas cosas, ¿no? Que a veces pensamos que el mundo es una continua amenaza y dices, no, es que el mundo no es ninguna amenaza. Ahora, si tú te enfocas en eso, obviamente, ¿no? Acabará siendo una amenaza para ti. Incluso puede que la realidad te devuelva esa amenaza de alguna manera, ¿no? Claro. Que es el enfoque creador del observador. Claro. Pues yo creo que es tan importante practicar la meditación o entrar en estados meditativos, porque eso puede solucionar muchos problemas que tenemos en la vida diaria de manera mucho más fácil, mucho más fluida, de otra manera, y como lo que son realmente, ¿no? Que son experiencias de aprendizaje. Si no nos lo tomáramos toda la tremenda con tanto dramatismo, y la meditación ayuda a eso, precisamente. Claro, a todos los amigos, amigas que nos están viendo ahora, que nunca hayan hecho meditación, Vicente, tú que eres un experto en la materia, experto en el sentido de que has experimentado mucho con ello, ¿por dónde empezaríamos? ¿Qué se podría hacer para entrar en esos estados meditativos que nos dan mucha claridad mental y que hacen que estemos en nuestro centro en presencia? En el Congreso no solo voy a explicar un poco el tipo de meditación que propongo, sino que haremos la meditación. Bien. En grupo y tan numeroso, pues nunca se sabe lo que puede pasar, pero lo intentaremos. Pero aquí yo diría lo más sencillo, estamos hablando de gente que no ha meditado y dice yo no estoy hecho para meditar, una postura cómoda, observar el estado del cuerpo y aflojar las tensiones, durante un buen rato observar la respiración. El Buda en un célebre sutra, Siddhartha Gautama, que da origen a todo el Vipassana y a todo el Mindfulness, afirma que solo observando la respiración uno puede alcanzar la liberación. Por tanto, quietud, relajación, observar la respiración y centrar la atención en el corazón, ya está. Y cada vez que observo, porque es lo que sucede inevitablemente al principio y casi hasta el final, que mi mente se está distrayendo en otra cosa que no es el objeto de mi concentración, que en este caso es o la respiración o mi corazón abierto, con una paciencia infinita vuelvo a llevar la atención al objeto que me he propuesto, sin más complicaciones. Conciencia de la respiración, heartfulness, conciencia del corazón amoroso, y mindfulness, conciencia de los pensamientos que se van calmando. Es que tenemos una herramienta tan potente que no utilizamos, que es la respiración. La observación de la respiración te centra muchísimo. Y no es nada complicado. No es ninguna postura complicada que necesites una flexibilidad especial. No. Observar la respiración. Uno incluso a veces, no sé si Vicente compartirás lo que ahora voy a decir, pero cuando uno se encuentra en unos estados meditativos, como yo, por ejemplo, el que tuve ayer caminando por todas las playas, me di cuenta de que quizá esta realidad es holográfica, de que vivimos en una especie, en una suerte de Matrix, en el que las personas van entrando en tu vida y van saliendo. Entran, cumplen una función para que aprendas algo y luego se van. Y cuando digo personas, también me refiero a situaciones, trabajos. Es como si fuera un videojuego que vas pasando fases, ¿no? No sé, la sensación que tuve ayer. A mí me gusta la expresión, la completo un poco, somos un fractal holográfico del absoluto.
somos un fractal. Esto el lenguaje a algunos les puede parecer muy nuevo, pero cuando se decía que somos una chispa del fuego divino o que estamos hechos a su imagen y semejanza, es esto mismo, solo que el término fractal encaja muy bien porque somos como un microcosmos y un microteos, diría ahora, cuya naturaleza profunda es ese Satchitananda, ser, conciencia, gozo, amor, que se atribuía en principio a Brahman. Pero volviendo al hinduismo, como Atman, el fondo de mi ser, y Brahman, el fundamento último de la realidad, son lo mismo, pues yo soy también ese fractal de la conciencia amorosa infinita. Todo esto, y por supuesto mucho más, vamos a experimentar los días. Recordad, esto tiene que estar en vuestra agenda sí o sí. Los días 25 y 26 de noviembre en Barcelona, que es cuando se va a celebrar el Congreso Estados de Consciencia Expandida. Un evento para el despertar, para indagar, para observar, para hacer incluso detective de la conciencia, que podéis experimentar de manera presencial en Barcelona, pero también online, que para eso pues tenemos a este señor de aquí al lado, Mario, que tiene muchísima experiencia haciendo streamings y transmisiones en directo de muchos congresos, eventos a través de Proyéctate Online. Mario, háblanos un poquito de este congreso. Es un deleite escuchar a Vicente. Si nos damos cuenta, el conocimiento que se va a mostrar en este congreso es de variadas áreas, de áreas tan diversas y todas enfocando a los estados de conciencia expandida. Y yo creo que uno de los puntos fuertes e importantes de este congreso es que vamos a poder escuchar palabras tan enriquecedoras y con una base, un fundamento académico, pero además en la experiencia y en el estudio, en la práctica, como lo ha dicho y como lo hará Vicente, pero de diversas áreas, porque nos encontramos con filosofía y también al mismo tiempo tenemos, por ejemplo, a Thubunang, que tiene un máster en Economía de Cambridge, pero ha dedicado su vida a la entrega altruista. Él ha estado en el territorio de la muerte y ha estado acompañando a niños y a personas adultas también en este proceso de morir. Él es profesor de Tai Chi, es profesor de artes marciales también, y de venir de un área tan diferente ha podido encontrar esto que también hablaba y lo explicaba de una forma tan gráfica, ¿no? tan bonita, Vicente, que es el amor. Yo creo que encontrarte en un espacio, en un congreso, en donde tenemos a personas, y lo que tú dices será presencial, en un lugar muy bonito, que es el Hotel de la Rambla, que por cierto tiene un número mágico, 111. Fíjate, sí. Número maestro. Y esto, un número maestro. Y esto también me hace pensar también en, que el otro día te lo iba a comentar, en los saltos cuánticos, porque el conocimiento te lleva, hay varias formas de esto, de lo que decía, ¿no? de lo que decías tú, de que las personas a veces pasan por nuestra vida, las circunstancias como que nos vienen a enseñar algo. Pero esto, a su vez, vas pasando de un punto a otro y a veces como que pasas de nivel en el videojuego, tú decías, y vas pasando de nivel a veces más rápido y a veces como que te quedas trabado. Pues el conocimiento es una forma de dar estos saltos muy grande. Entonces, el dar este salto normalmente lo haces a través pues, de la meditación, de subir la vibración, del amor, pero también del conocimiento. Una de las formas de pegar un salto cuántico es leer muchos libros, un libro a la semana, por ejemplo. Imagínate en quién te transformarías de aquí a unos años leyendo un libro a la semana. ¿Quién seríamos? Entonces encontramos a personas como Thubunang, como Vicente, o como también va a estar Basileus Basilius, que es doctor y profesor de física de la Universidad de Bruselas. Date cuenta que una persona como Basileus, que ha estado a cargo del Programa Científico Espacial de Europa y de la Estación Espacial Internacional, encargado del estudio de la reorganización de las moléculas complejas. Entonces esto es física cuántica, es física
Y como dice él, esto ayuda a una recomprensión de la naturaleza, a entender la naturaleza, a un cambio del entendimiento de la naturaleza y descubrirla de forma reencantada. Y eso me ha gustado mucho cuando lo he escuchado. Entonces animo a todas las personas que puedan venir presencialmente y online. Lo pueden ver desde cualquier parte y pueden tener este salto cuántico, porque cuando tú te impregnas de tanto conocimiento, eso hace que tu perspectiva de la vida cambie. Y el tener tantas perspectivas tan fundadas con estudio y además de eso en la práctica, como puede ser en la meditación, en el territorio de la muerte o en estudios de la reorganización de la materia en una estación espacial, evidentemente eso a diario no lo tenemos por la calle. Entonces, adquirir todo este conocimiento de una forma tan fácil, por así decirlo, que te la están transmitiendo, que es un deleite escucharlo, una maravilla, con una organización, con pues unas palabras estructuradas que te van haciendo entender todo, pues eso te puede llevar a tener una visión mucho más amplia de la realidad, quitarte el miedo, darte más felicidad, porque al final la ignorancia es la madre del sufrimiento. Entonces creo que este es un gran momento para que nosotros demos este pequeño salto cuántico también en nuestra vida, de empaparnos de conocimiento y poder tener una perspectiva mucho más amplia de la realidad. Así que además de venir, el que no puede venir, que lo vea online. Que hoy en día la facilidad de ver las cosas online es una verdadera bendición. Toda la información en alexcomunica.com, incluso ahí también podéis reservar vuestra entrada tanto presencial como online. Mario, Vicente, gracias por estar aquí. Gracias, Alex.